partida de nacimiento es el documento oficial que acredita el nacimiento de una persona. Contiene información sobre la persona como fecha, hora, lugar de nacimiento, identidad, el género y filiación de la persona inscrita, los nombres y los apellidos de los padres, fecha de creación del documento, así como la firma y sello del registrador civil que lo certifica. Entonces, podemos decir en qué consiste la rectificación de partida. Es un proceso en el que se corrigen las omisiones o fallos en las actas de nacimiento, de función o matrimonio, los cuales se hicieron al momento de la inscripción en el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. ¿Por qué causas procede este asunto? Datos mal consignados, enmendaduras, omisiones. ¿Quiénes pueden solicitar la rectificación de partida? Puede solicitarla a los interesados que poseen cualquiera de los casos expresados anteriormente. En el caso de los menores de edad, deberán ser solicitadas por los padres o tutores en el ejercicio de patria potestad. En caso de rectificación de partida de matrimonio, podrá ser requerida por cualquiera de los cónyuges. En el caso de la rectificación de partida de defunción, deberá ser solicitada por los parientes en el cuarto grado de consanguinidad o en el segundo grado por afinidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos legales para solicitar la rectificación de partida? Los documentos de identificación personal del interesado o apoderado. En el caso de actuar como tutor de menores de edad, deberá demostrar la vigencia de la misma. La constancia o certificación emitida por el Registro Nacional de las Personas de la partida al rectificarse que acredite el error y omisión objeto de la rectificación, datos de identificación en caso de que el interesado propongan testigos, ¿verdad? La documentación probatoria es emitida por el interesado, pero si hubiere puede solicitarse de oficio. Ahora, el trámite notarial a realizar para la rectificación de partida es el acta de requerimiento, notificación al interesado, resolución de trámite, audiencia de registrador civil, remisión a la Procuraduría General de la Nación, dictamen de la Procuraduría, declaración de testigos, resolución final, certificación de cierre del proceso. Ahora, los requisitos del acta de requerimiento sería el encabezado, identificación del solicitante, descripción del requerimiento, datos del destinatario, fundamentación legal, documentación adjunta, firma del solicitante, testigos. Esto se aplica, ¿verdad? Ahora, los cuerpos legales que regulan lo referente a la rectificación de partida sería el Código Civil en su artículo 1242 al 1249, el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 402, Ley de Registro Nacional de las Personas del artículo 81 al 83, Reglamento de las inscripciones del Registro Civil de las Personas en el artículo 16, numeral 22, requisitos de la inscripción y anotaciones, artículo 28, rectificaciones o adiciones, y artículo 29, que es la cancelación. También tenemos la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria en su artículo 23. Ahora se explicará lo referente al asiento extemporáneo de partida. El asiento con trascendencia registral, asiento equivale a anotación, inscripción o toma de razón por escrito que efectúa el funcionario público para ello autorizado. Extemporáneo quiere decir impropio o fuera de tiempo. ¿En qué consiste el asiento extemporáneo de partida? Pues consiste en el trámite que se realiza para registrar algún hecho como nacimiento, que es el más común, matrimonio de función, y a todos los hechos relacionados con el registro civil de las personas que deben constar en el RENAT mediante inscripción, pero después de un plazo establecido por medio de un notario. Este tipo de asiento se refiere al registro de un acto o hecho que debió ser inscrito en el registro civil dentro de un plazo establecido por la ley, pero que no se realizó en ese momento, ¿verdad? Causas por las que procede el asiento extemporáneo, como se mencionó anteriormente, procede no solamente para partidas de nacimiento, sino también para las de matrimonio, de función, a todos los hechos relacionados con el registro civil de las personas y que deben constar con el RENAT mediante inscripción. La omisión de
inscribir una partida de nacimiento, por ejemplo, podría tener repercusiones como el menor carece de nombre, no existe referencia de cuándo nació, no se tiene eh, referencia válida sobre su nacionalidad, es decir, de la relación entre él y el estado en donde nació, se encuentra desprotegido en cuanto los hechos sucesorios se le asisten, ¿verdad? No sé si está bien, ahí sería todo. Sí, ¿aún le falta o ya terminó? Sí, me falta, pero no sé si está bien para Va, sí, terminar ya. dele 2 minutos y terminamos, ¿sí? Ok, entonces sería, quienes pueden solicitar el asiento extemporáneo de partida. El asiento extemporáneo puede ser solicitado por cualquier persona que se tenga o que se tengan los documentos que soliciten según la legislación guatemalteca. Pueden solicitarlo ya sea el titular de derecho que reclama, así como los menores de edad por medio de sus padres o tutores legales, según la Ley del Registro Nacional de Personas, artículo 76, inscripción extemporánea. Y los mayores de edad, según el artículo 77, mayores de 18 años, las personas naturalmente mayores de 18 que no se hayan inscrito podrán solicitar dicha inscripción observando las reglas en lo que fuera aplicable del artículo 76, literal D de esta ley y otros requisitos de las leyes o reglamentos que establezcan. Los requisitos o documento legal para solicitar el asiento extemporáneo de partida. Para la partida de nacimiento de menor de edad se necesita el documento personal de identificación del compareciente, proporcionar la información necesaria para la plena identificación del menor de sus padres o representantes. Constancia negativa de inscripción de nacimiento emitida por el registro civil de las personas del municipio en el que acaeció el hecho a los casos de personas nacidas antes del 2009. Acompañar cualquiera de los documentos siguientes: partidas del bautismo, informe de nacimiento, certificado o constancia de estudio en general, constancias de autoridades locales del municipio en donde se haya nacido. Cuando no se presente informe de nacimiento, se deberá prestar declaración jurada administrativa por 2 personas mayores de edad ante el registrador civil de las personas presentado documento personal de identificación. Ahora, para partida de nacimiento de mayores de edad sería fotocopia de cédula de vecindad o copia certificada del asiento del libro de cédula de vecindad, constancia negativa de inscripción de nacimiento emitida por el registro civil de las personas del municipio en donde acaeció el hecho, declaración jurada administrativa presentada por 2 personas mayores de edad, quienes pueden ser o no mayores que el interesado, que sepan leer y escribir y que cuenten con documento personal de identificación ante el registrador civil de las personas. Para los casos que el interesado no cuenten con cédula de vecindad, se debe hacer constar en las declaraciones juradas administrativas respectivas la identificación del solicitante, en especial en el nombre con el que se conoce o que utiliza pública y constantemente, nombres completos de los padres, lugar y fecha de nacimiento y demás datos de referencias para la inscripción registral. Ahora, para la partida de defunción en un plazo menor a 1 año, informe de defunción, documento personal de identificación del fallecimiento, cualquiera de los documentos siguientes: certificación del documento personal de identificación, cédula de vecindad o copia certificada del asiento del libro de cédula de vecindad. En caso de no contar con estos documentos, se podrá presentar certificación de inscripción de nacimiento del fallecido, documento personal de identificación del compareciente. Ahora, para partida de defunción en un plazo mayor a 1 año, informe de defunción, documento personal de identificación del fallecido, o cualquiera de los documentos siguientes: certificación del documento personal de identificación, cédula de vecindad o copia certificada del asiento del libro de cédula de vecindad. En caso de no contar con estos documentos, se podrá presentar certificación de nacimiento del fallecido, constar negativa de inscripción de defunción emitida por el registro civil de las personas del municipio en donde acaeció el fallecimiento, declaración jurada
administrativa presentada por 2 personas mayores de edad ante el registrador civil de las personas que sepan leer y escribir y que cuenten con documentos personal de identificación y documento personal de identificación del compareciente. Ahora el trámite notarial para realizar el asiento extemporáneo sería el acta notarial de requerimiento, resolución de trámite, notificación al interesado, declaración de testigos, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, resolución final, certificación del auto final al registrador civil con duplicado, remisión del expediente al director del Archivo General de Protocolos. Los cuerpos legales que regulan lo referente al asiento extemporáneo de partida, la Ley del Registro Nacional de las Personas, artículo 2, 67, 70, 71, 74 y 76, reglamento de las inscripciones del Registro Civil de las Personas, acuerdo directorio número 176-2008 en su artículo 17, y la Ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria en su artículo 1 al 7 y artículo 21. Requisitos para el acta de requerimiento, lugar y fecha y hora de la diligencia, nombre de la persona que lo ha requerido, nombre de las personas que además intervengan en el acto, relación circunstanciada de la diligencia, firma y sello del notario y cumplimiento de las disposiciones especiales. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, bonita presentación, los felicito. Espero hayan puesto también todo el grupo su nombre, ya fue tomado en cuenta. Hasta aquí terminaríamos. Y pasamos a lo que es el grupo número 10. Coordinador, por favor, se presenta y presenta al expositor. Lica también apuntó mi nombre, disculpe. Sí, cuando la presentaron, pero le doy tiempo solo a usted para que ponga su nombre en el chat también, por favor. Muy amable, sí, gracias. Yo tampoco lo coloqué, licenciada, pero soy la coordinadora. No sé si me da tiempo también de ponerlo, por favor. Por favor. Muy bien, coordinador, grupo número 10. Buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Compañeros, les saluda Dulce Claribel Jacome Osorio, coordinadora del grupo número 10. Vamos a hablar sobre la constitución de patrimonio familiar. A continuación, expondrá la compañera Shirley Yulisa Miranda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Pues voy a hacer mi intervención sobre el patrimonio familiar. Creo conveniente iniciar este análisis, compañeros y licenciada, estableciendo como primer punto lo que es el patrimonio en sí. Y después del análisis de distintas definiciones de autores, se puede concluir que el patrimonio no es más que el conjunto de relaciones jurídicas que pertenecen a una persona y que son de índole económica, ¿verdad? El patrimonio es propiedad del que se ostenta de ese derecho. Es por ello que anteriormente se analizó la propiedad y todo lo que de ella se deriva, y de esa forma se tiene claro que al ser una persona propietaria de un bien, puede disponer de ella para que una persona pueda someterse un bien a una institución de un patrimonio familiar, ¿verdad? También podríamos establecer en el artículo 352 una definición más clara ya del punto de vista legal. El artículo 352 del Código Civil nos establece que el patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia, ¿verdad? El patrimonio familiar se constituye con el objeto de brindar una protección a los miembros de la familia mientras estos alcanzan la mayoría de edad. Se puede decir que los beneficiarios en este caso son los hijos menores hasta que el último de ellos alcance la mayoría de edad, que sería lo ideal en el proceso. Sin embargo, puede constituirse por un término no menor de 10 años. Ese es el tiempo establecido. Si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre de la cabeza de la familia, se entenderá que ha constituido por el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel. También quiero mencionar una de las características que tiene el patrimonio familiar, según lo regulado en el artículo 356 del Código Civil, caracteres del patrimonio. Los bienes constituyentes del patrimonio son
indivisibles, ¿verdad? Son inalienables, o esto significa que no podrán enajenarse de ningún modo, son inembargables, no pueden constituirse en fraude de acreedores. Los miembros de la familia beneficiaria quedan obligados a habitar la casa o negocio establecido. Y la última característica podríamos mencionar que están sujetos o expuestos a expropiación. También existen dos clases de patrimonio familiar. Está el voluntario, ¿verdad? El que se encuentra regulado en el artículo 354 del Código Civil y es el que se constituye por propia iniciativa, no es forzoso. El habitante que quiera poder constituir el patrimonio familiar lo puede hacer, pero también existe el forzoso o judicial, a que se refiere el artículo 360 del mismo código, ¿verdad? El Código Civil. Es cuando hay obligación de constituirlo. En este caso se da cuando el obligado a suministrar los alimentos dilapida sus bienes o los pierde por una mala administración, ¿verdad? Un claro ejemplo de esto puede ser también cuando sucede que se meten a estar apostando la casa, apostando el carro, en estos juegos de cartas. Entonces, en todos estos casos es muy importante el patrimonio familiar que pueda estar constituido para que no se pueda llegar a este extremo, ¿verdad? Y que nos quedemos sin nada los miembros de la familia. Entonces, también hay una información muy importante por acá que puedo indicar que los bienes se pueden constituir. Eso está en el artículo 353 del Código Civil. Las casas de habitación, los predios, las parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio familiar, ¿verdad? Todos esos son los bienes que pueden ser constituidos. Pero eso sí, existe un valor máximo del patrimonio familiar. Esto equivale a 100,000, ¿verdad? Que es el patrimonio familiar. También uno de los requisitos están regulados en el artículo 361 del Código Civil. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad. Previo a los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí están regulados todo el proceso y los requisitos que necesitan para que éste pueda ser inscrito. Otra pregunta muy importante por acá podría ser ¿quién administra el patrimonio familiar? Pues según el artículo 362 del Código Civil, el representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y a la vez el que represente a los beneficiarios, ¿verdad? Es una persona nada más. Y también hay unas causas para terminar el patrimonio familiar. Según lo regulado en el artículo 363 del Código Civil, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Otra de las razones también es cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. También otra de las razones es cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido, cuando se expropian los bienes de que lo forman y por convencerse del término el cual fue constituido. También está el trámite de cómo constituir el patrimonio familiar. Como bien hemos mencionado en las anteriores exposiciones, ¿verdad? Todo inicia con un acta notarial de requerimiento. Como segundo paso estará la primera resolución del mismo. También luego viene una notificación, el cumplimiento de los requisitos. Luego este se publica en el diario oficial y otro de mayor circulación 3 veces. Luego está una oposición que podría ser llevado por un juicio ordinario. Seguidamente la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Luego viene una resolución final. Después de esa resolución final está la escritura pública de constitución, una copia simple legalizada y el duplicado. Y por último, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolo. Y pues estas serían unas breves conclusiones de la constitución del patrimonio familiar y esto sería todo, licenciada. Muy bien, excelente exposición y felicito que todos sus compañeros la apoyaron y hasta encendieron sus cámaras. Se ve la unidad en ese grupo. Gracias. Espero hayan puesto el nombre todos en el chat y pasamos al grupo. Buenas noches, perdone. Es que fíjese que no me deja colocar mi nombre en el chat. No sé si se lo puedo dar.
dígame, Lynn Natanael va a tomar el dato. Muy bien, grupo número... Tomás. Licenciada, Grupo número 11. Sí. Licenciada, fíjese que somos el grupo 9, pero tampoco nos dejó a todos los miembros colocar nuestro nombre. No sé si podría pasar al final de la clase el listado para verificar la asistencia de mi grupo. De acuerdo. Grupo número 11, por favor. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 11. A nuestro grupo nos corresponde el tema de rectificación de área. Mi compañero Carlos Jiménez será el expositor. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Adelante. Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, como grupo 11 nos tocó la rectificación de área. Podríamos iniciar con la definición, la cual puede ser que es el proceso de jurisdicción voluntaria por medio del cual un solicitante requiere del notario para modificar el área inscrita, que está inscrita en el registro de la propiedad, puesto que este no corresponde a su área real del bien inmueble. Esto lo podemos lo podemos encontrar en el artículo 1 del decreto ley 125-83, ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. Podemos pasar con el procedimiento, el cual, como cualquier otro proceso de jurisdicción voluntaria, inicia con el acta notarial de requerimiento. Posteriormente, el notario realiza una primera resolución, la cual debe indicar que se le da trámite al procedimiento. A su vez, debe notificar a la parte interesada. Luego, el notario debe notificar al medidor, quien debe ser un ingeniero civil colegiado activo. Luego, se realiza el acta notarial de discernimiento al cargo al medidor, en el cual se le enviste como el medidor que va a estar en el área objeto de rectificación. Posteriormente, el medidor debe elaborar un informe sobre el área real, sobre el área real que actualmente tiene el bien inmueble. Luego se realiza una notificación a los colindantes, en donde esto se puede realizar de dos formas. El notario lo puede realizar de dos formas, tanto personal como para facilitar el trabajo del notario, puede ser también por medio de edictos. Luego se corre audiencia a la PGN para que pueda emitir su opinión favorable. Luego el notario realiza la resolución o auto final, declarando con lugar la rectificación. Después, el notario debe expedir testimonio con duplicado de las partes conducentes y, en base a esto, debe proceder con la inscripción en el registro de la propiedad. Y por último, debe remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Puedo mencionar algunas observaciones, como por ejemplo, el medidor debe ser un ingeniero civil colegiado activo, como ya se mencionó. Y con respecto a la oposición, la oposición puede ser en cualquier momento del proceso. Sin embargo, hay unas características especiales en esta parte, puesto que cuando hay una oposición, el notario no va a elevar el expediente a un órgano jurisdiccional, sino que lo va a hacer a una autoridad administrativa. Esta se llama sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Otra característica de esta autoridad es que no va a resolver en definitiva, sino que va a resolver, digamos, puede definir si da con lugar la oposición o sin lugar. Si la declara con lugar, ordenará que se archive el expediente, y si se declara sin lugar la oposición, va a devolver al notario el expediente para que se pueda continuar con el trámite. Y como bien lo expuse, esta autoridad no va a resolver en definitiva, sino que siempre lo va a resolver el notario cuando se declare sin lugar. Esta es la presentación. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando del grupo 11, ¿verdad? Jóvenes, quiero también comentarles que estén pendientes. El licenciado Natanael ya va a estar enviando todas las preguntas con sus respuestas integrales
que cada coordinador envió. ¿Qué vamos a hacer con ello? Leerlo, estudiarlo, porque de ahí viene la parte práctica. Aparte de la parte teórica. Así que felicito grupo 9, grupo 10 y grupo número 11. Son las 6:30. Si nos da tiempo para el grupo 12 y grupo número 13. Muchas gracias por su disposición. Dejo en el uso de la palabra al grupo número 12. El coordinador o coordinadora, por favor. Buenas noches, licenciada. Soy la coordinadora del grupo número 12 y será la compañera María José López quien estará a cargo de la exposición. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es María José López, representante del grupo número 12, y el día de hoy les voy a exponer acerca del derecho comparado y la existencia de la regulación de asuntos no contenciosos atribuidos a los notarios en las legislaciones iberoamericanas. Como primer punto voy a mencionar uno de los pilares fundamentales de estos tipos de procesos y es el funcionario o el notario latino. Él toma un papel muy importante en todos estos tipos de procesos para evitar los conflictos entre las partes. Como segundo punto, quiero mencionar la importancia de la ley 26.662, ya que acá la sociedad se vio beneficiada con la actuación notarial en los asuntos no contenciosos. Y como último lugar, pero no menos importante, en las definiciones quisiera mencionar lo que sería un ordenamiento o la definición de no contencioso. Cuando nos estamos refiriendo a algo no contencioso, quiere indicar que no hay litigio. Quiero que todos tengamos claro una palabra muy importante acá, que en estos procesos se busca que se haga una declaración. Entonces, repito, acá necesitamos o buscamos que se realice una declaración. Entre los asuntos que podemos mencionar tenemos materia sucesoria, tenemos materia familiar, materia de matrimonio y divorcio. Hay países que han implementado los divorcios ante una jurisdicción voluntaria. Tenemos materia inmobiliaria, tenemos materia comercial. Entonces vamos a mencionar algunos de los países conformados en Iberoamérica para que veamos las similitudes y las diferencias. Como primer punto tenemos a Colombia. En Colombia tenemos liquidación de herencias, correcciones del registro del Estado Civil, tenemos también cambios de nombre, declaraciones extraprocesales y también la insinuación de donaciones. Algunos de estos asuntos nosotros los tenemos en nuestra legislación, pero puede ser que lo tenemos con otros nombres o también, ¿verdad?, que los tenemos con otro tipo de procesos. Pero si profundizamos, la esencia siempre va a ser la misma. Ahora bien, si nos vamos al otro lado del mundo, vamos a hablar de España. Por ejemplo, ellos tienen declaración de herederos, actas de notoriedad, complementar un título público de adquisición, que lo que nosotros acá lo conocemos como una titulación. También tenemos la determinación de sustitutos hereditarios. Regresando otra vez a América, tenemos al Perú. Ellos tienen rectificación de partidos, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventario, comprobación de testamentos, sucesión intestada, entre algunos otros asuntos. También vamos a mencionar a Costa Rica. En Costa Rica podemos ver asuntos como la sucesión testamentaria e intestada, adopciones, localización de derechos indivisos, información de perpetua memoria, deslindes y amojonamientos. Ahora bien, nos vamos a ir al Caribe. En el Caribe y nos vamos a enfocar precisamente en lo que sería Cuba. Ellos tienen una amplitud porque se refieren más que todo a expedientes de jurisdicción voluntaria y menciona específicamente los sucesorios de declaratoria de herederos, los matrimonios y los divorcios. Acá quiero hacer una pausa, porque si bien podemos notar en los países que ya había mencionado, no mencionaba un proceso como el divorcio. Cuba está bastante avanzado porque ellos ya han implementado lo que sería el divorcio. Quiere indicar que ahora una persona cuando quiere hacer un divorcio, cabe destacar que sea voluntario, se puede acercar ante un notario. Ya no tiene que ir ante un órgano jurisdiccional. Ahora nos vamos a ir a Ecuador. En Ecuador podemos ver declaraciones juradas,
Tenemos también el patrimonio, sucesión intestada, entre otros. También vamos a hablar un poquito de El Salvador. Tenemos acá también un punto muy importante. Quiere indicar que la ley salvadoreña fue posterior a la ley guatemalteca. Guatemala fue uno de los pioneros de la jurisdicción voluntaria en Centroamérica y también en algunos otros países. En El Salvador cabe destacar que ellos vinieron a Guatemala, conocieron nuestros asuntos, tomaron dichos asuntos y los llevaron a su jurisdicción y también agregaron algunos otros. Tenemos como el consentimiento para el matrimonio del menor, las omisiones y errores de partidas, deslindes voluntarios, aceptación de herencia, certificación de traducciones. Ahora nos iremos a Honduras, otro de los países de Centroamérica. Acá tenemos la rectificación de inscripción en el registro civil, tenemos el patrimonio, conciliación y arbitraje, y también tenemos enajenar bienes de menores. Nos vamos a ir también, si regresamos otra vez al Caribe, tenemos al Puerto Rico. Ellos tienen declaraciones de herederos, testamentarios y intestato. También tiene declaración de ausencia simple. Ahora vamos a ver uno de los países muy importantes también, como lo que es México. Acá encontramos una particularidad, porque si bien tenemos presente México, está dividido por estados, y cada estado tiene su propia ley, pero podemos mencionar algunos como justificar hechos y acreditar derechos. También tenemos el apeo y delinde, tenemos la sucesión testamentaria e intestada, entre algunos otros tipos de procedimientos. Y por último, dejé a Guatemala, que no menos importante. Nosotros creemos que la jurisdicción voluntaria en Guatemala inició en 1977 con la entrada en vigencia del decreto 54-77, pero no es así. Esto va más allá de ello, porque tenemos leyes que vienen antes del Código Civil. Entonces, su génesis principal la vemos en los matrimonios y en la unión de hecho. Como han estado exponiendo los compañeros, tenemos diferentes asuntos que podemos mencionar acá, como lo que es la subasta voluntaria, identificación de tercero, cambio de nombre, patrimonio familiar y entre muchos otros asuntos, ¿verdad? Que los podemos tener regulados en nuestro ordenamiento jurídico, los procedimientos principalmente en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es nuestro decreto 107. También tenemos el decreto 54-77, que es la ley de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. También tenemos el decreto 123-85. De esta manera, nosotros como grupo damos por terminado lo que sería nuestra exposición, si bien cabe destacar que es muy importante tener en cuenta estos temas, no solamente en nuestro ordenamiento jurídico, sino también en todos los países. Muchas gracias, licenciada, por su atención. Y a los compañeros también. A usted muchas gracias, bonita comparación. Yo sé que por el tiempo se pudo haber hecho con más doctrina, con más comparaciones, con más ejemplo, pero me gustó, mencionó a los países importantes. Yo estuve en Ecuador la vez pasada en un tema jurídico de derecho notarial y efectivamente los puntos que usted tocó igual se comparan con nuestro país, el trámite y todo. Felicidades, María José, y a todo su grupo. Muy bien. Nos correspondería, ¿qué grupo? Número 13, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ahora vamos a hacer la presentación. Denos un segundito. ¿Cómo se llama la persona que va a exponer de su grupo? Voy a ser yo, Gabriela Guerrero. ¿A usted no le dijo un jovencito que iba a exponer? Pues me escribió y me parece que tuvo un problema y que no iba a poder exponer. Sí, pues, bueno. Está bien, Gaby, muchas gracias. Adelante. Gracias, licenciada. A nosotros nos tocó el tema de la ausencia. En este caso, la definición jurídica de la ausencia según el Código Civil, Decreto Ley 106 en su artículo 42, dice que la ausencia es
la persona que está allá fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. También se considera ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Hay varias clases de ausencia y se clasifica en ausencia presunta cuando la persona desapareció y no se tienen noticias de ella por un tiempo considerable. No necesariamente se declara judicialmente de inmediato como ausente, pero sí se toman medidas para administrar sus bienes. También hay declaración judicial de ausencia y esta ya es declarada por un juez cuando han transcurrido al menos 2 años sin las noticias de la persona y 1 año si se dejó algún apoderado con las facultades generales. Entonces, en ese momento ya se nombra un representante legal para administrar sus bienes. Y también está la declaración de muerte presunta. Esto es cuando ha transcurrido un plazo aún mayor que el de una declaración judicial de ausencia sin tener ninguna noticia de la persona ausente. Este es el procedimiento de la ausencia. Primero se hace un acta notarial de requerimiento. Acá les pongo por cuestiones de tiempo, no voy a leer todos los fundamentos legales, pero el segundo paso es la primera resolución. Luego se pasa a la notificación de la primera resolución. Luego vamos a la publicación de edictos. El paso número 5 sería actas notariales de declaraciones testimoniales, la remisión de expedientes al juzgado de primera instancia civil. Y acá en el punto 6, si existe oposición, entonces ya se toman otros pasos y el juez es el que nombrará a la persona de las que se presenten para que pueda administrar los bienes. Posterior de eso, se hace una resolución o auto final y se hace la remisión del expediente del Archivo General de Protocolos. Este es un caso que salió hace poco, si pueden ver la fecha, fue el 18 de marzo en internet, en el cual no es aquí en Guatemala, pero como un ejemplo de internacional, acá este caso, los padres de esta joven desaparecida están pidiendo por favor a las autoridades que le den trámite a la declaración de ausencia y la declaren muerta. Esto es porque ellos quieren tener un cierre y honrar la memoria de esta persona. Esta chica desapareció, no dejó huella alguna y ellos están pidiendo que por favor se dé el trámite correspondiente a la ausencia en su país. Como para ver un ejemplo práctico de cuándo y cómo se pide. Eso sería todo por nuestra parte, licenciada. Licenciado. Es que esto de la tecnología, bueno, muchas gracias por la exposición. Con ustedes terminaríamos los primeros. ¿Se acuerdan ustedes de que hicimos 13 grupos? Luego formamos otros grupos más por los agregados. Entonces, ellos sí les tocaría a partir del lunes de manera presencial exponer. ¿Cuántos grupos son jóvenes de los agregados? No sé si son 5 o 6. Corríjanme, por favor. Son 6. 6. Somos 6. Bueno, entonces, de esos grupos, digamos, el 1.1, 2. Son 6, expondrían 3 grupos lunes y otros 3 grupos el día jueves. ¿Se acuerdan, jóvenes, que el lunes tienen que entregar una tarea a mano? Lo hago con afán de que practiquen, no por otra cosa. En el examen final vamos a hacer un prontuario. Estoy analizando si 15, 25, 30 o 45 actas notariales con sus trámites. A ver cómo se portan, ¿verdad? Y si se portan bien, pues entonces de repente hasta 5. Y si no, pues 45. Tengo libertad de cátedra, 1 punto por acta. Pero sí vamos a trabajar en el final. Pues vamos a ver, los estoy viendo. Jóvenes, entonces quedaríamos acá. Terminamos exposiciones la otra semana. De lo que va a venir en el examen es de lo que vamos a ir practicando
todos los trabajos. Ustedes ya me los enviaron al correo. Entre hoy y mañana se los voy a estar enviando a los coordinadores. Es importante que si ustedes pueden hacerlo integral en un como compendio o en espiral, háganlo. Ustedes no se imaginan lo que ese trabajo integral les va a ser de utilidad para su examen privado. Les va a ser de mucha ayuda. Yo preguntaba por el jovencito porque yo le dije que quería que expusiera en el grupo 13 y que se esforzara, porque la verdad no le fue nada bien en su examen parcial extemporáneo que tuvo. No le fue nada bien, no llegó ni siquiera a los 10 puntos, ni siquiera. Entonces tenía que sacar una buena nota en el segundo parcial. Y él me dijo que sí, que estaba bien, que le iba a exponer, pero veo que no puso interés. Entonces ahí, ¿qué puede hacer uno como docente? Nada. No quieren. Entonces esa es que ustedes ya están grandes, es cuestión de cada uno, el interés que ponga en este curso. Y si no, yo siempre le digo a mis alumnos que tranquilos, la universidad no se va. El que se va es el tiempo para uno, pero hay cada quien como lo considere invertir. Les felicito a todos los grupos que expusieron hoy. Vi que algunos hicieron bonitas presentaciones. Si las pudiesen compartir en el grupo, les agradecería para que los coordinadores también las envíen a sus grupos. Es importante la lectura, jóvenes. En mi caso, a mí no me gustaba leer. Ya muy tarde me di cuenta la ventaja que es leer libros. Un tema que les apasione, todo le deja conocimiento a usted. El conocimiento es poder. Y me da tristeza que haya sido mi hijo el que me haya impulsado ese hábito. Bueno, yo cuando estudié fui madre, esposa, trabajadora. Sin embargo, yo no perdía mi tiempo, siempre adelante, y me